Si usted trae un celular, es tiempo de ponerlo en vibrador. Y a los que les gustan las redes sociales, es tiempo de desconectarse de las redes sociales y de conectarnos con Dios. ¿Ok? Señor Jesús, te damos gracias esta mañana. Venimos con un corazón hambriento y deseoso de escuchar tu voz por medio de la sola y única proclamación y predicación de tu palabra. Esto es lo que necesitamos. Necesitamos tu palabra llegando a nuestro espíritu y a nuestro corazón, y por eso venimos humillados, reconociendo la sabiduría que de ella emana, reconociendo la gracia que de ella emana, y reconociendo, Señor, que tu palabra nos dirige, nos da rumbo preciso, nos da rumbo exacto hacia donde queremos ir. Te damos a ti el lugar de honor y de gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir en el capítulo 4 de esta carta, y quiero aquí pararme en los versículos 2 al 6, llegar a estos versos, y quiero compartir contigo 4 deberes de un cristiano, o 4 deberes que una persona que dice seguir a Cristo debería desarrollar. No porque sean los únicos, no es que sean los únicos, son los que aquí marca Colosenses. No vaya a salir de este lugar y pensar que si hago estas 4 cosas ya la hice. No, no se trata de eso. Se trata de que estamos en la carta a los Colosenses. Hemos venido por 15 semanas predicando en la carta a los Colosenses. Casi llegamos al final la próxima semana. Pero hoy quiero detenerme aquí y ver qué es lo que Pablo está diciéndole a la iglesia en Colosas. La semana pasada vimos instrucciones o vimos cosas precisas que Pablo pide a la familia, cosas precisas que Pablo pide del esposo, de la esposa, de los padres, de los hijos, de los patrones y de los empleados, o de siervos y esclavos, en el término que aquellos días se utilizaba. Pero estos versos son importantes porque básicamente nos permiten entender la dinámica del creyente. El creyente está frente a 2 cosas. Por un lado, la vida privada de oración, y por otro lado, la vida pública en sus relaciones. Todo creyente enfrenta estas 2 situaciones. Por un lado, sabemos que tenemos que orar, y orar es algo privado. Al menos que vengas a una reunión de oración, es algo grupal o es algo que lo hacemos conjuntamente, pero la oración es algo privado. Y por otro lado, el cristiano tiene que lidiar con su vida pública, con sus relaciones, con sus amistades, con cómo convivir con otros. Y en este pasaje habla de ambas cosas. Ahora voy a ser bien sincero y no me vas a dejar mentir. La mayoría de nosotros somos buenos para relaciones públicas, pero la mayoría de nosotros somos malos para comunicarnos con Dios. Es decir, hay algunos de nosotros que hablamos mucho con la gente, pero hablamos muy poquito con Dios. Y lo que Pablo está haciendo en estos versos que vamos a considerar es tratar de traer equilibrio, balance a esta conducta que cualquiera de nosotros podemos errar. Ahora, date cuenta de algo. Quizás uno de los más grandes privilegios que Dios nos ha dado es el de poder hablar con Él a través de la oración, el de poder comunicarnos con Él a través de la oración. Entonces, después de que Pablo ha dado muchos señalamientos, pasa a hablar acerca de la oración en el capítulo 4, versos 2 y 6. Y déjenme leer este pasaje, o yo lo voy a leer en palabra de Dios para todos, porque me gustó mientras lo leí en esta versión esta mañana. Dedíquense a la oración, estén listos para enfrentar cualquier situación mediante la oración y el dar gracias a Dios. Todos juntos pidamos a Dios que nos abra una puerta para comunicar su mensaje a la gente. Aunque ahora estoy en prisión por anunciar este mensaje, oren para que podamos enseñar el plan secreto que Dios ha dado a conocer acerca de Cristo. Oren para que yo pueda dar a conocer claramente esta verdad, pues esa es mi misión. Compórtense con sabiduría ante los que no tienen fe, utilizando su tiempo de la mejor manera posible. Sean siempre amables e inteligentes al hablar, así tendrán una buena respuesta para cada pregunta que les hagan.
Mira qué interesante lo que Pablo está llegando aquí, porque está llamándonos a estas dos cosas, a intimar con el Padre a través de la oración, pero a entender que seguimos teniendo relaciones con otra gente, y en ambas cosas hay directrices. Para ambas cosas Pablo tiene algo que decir, pero lógicamente tenemos que entender que la oración y nuestra conducta como hijos de Dios tienen que estar en balance. Eso es a lo que el pasaje nos lleva. Tenemos que tener en balance estas dos cosas. Mi mamá, que es cristiana desde antes de nacer, mi mamá, que es cristiana desde muy pequeña, el otro día le estábamos sacando las cuentas y más de 50 años. ¿50 y qué llegamos? 56. Recibió a Cristo cuando era una niña. Pero mi mamá, que ha tenido una caminata tan larga en el Señor, yo recuerdo que ella tenía un pastor, y el dicho de este pastor era así, ¿no? Orando, orando y con el mazo dando. Es muy filosófico el dicho, ¿no? Pero básicamente lo que este hombre quería decir es que por un lado oramos, pero por otro lado tenemos que actuar. Ahora, este es el reto que Pablo nos presenta aquí. Este es el reto que Pablo nos dirige a que podamos entender. Es tan enfático Pablo en que nuestra conversación como creyentes, como hijos de Dios, tú hablar, tú dirigirte hacia otras personas, debe haber tenido una transformación cuando Cristo llegó a tu vida. Y entonces Pablo pasa a describirnos las 4 deberes que el cristiano debe llevar a cabo, tenemos que hacer. Número 1, el verso 2 y 3, Pablo nos invita a que oremos. A que oremos. ¿Qué tanto? Ahora, quizás tú podrás decir, a esto vine esta mañana, que me digan que tengo que orar. Tengo toda mi vida cristiana diciéndome que tenemos que orar. El asunto no es que nos digan que tenemos que orar, el asunto es que tanto practicamos la oración, porque la oración es esto, la oración es algo práctico. Ahora, ¿qué tanto practicamos? Yo les he dicho varias veces a ustedes que oración es algo de lo que mucho se habla en la iglesia, pero es algo que poco se practica en la iglesia o se practica de manera equivocada. Oración es algo como el amor, es similar a lo que pasa con el amor. Hablamos mucho del amor, pero en el momento que el amor debería ser práctico en los caminos del Señor, en el momento que el amor debería ser algo que se practica en medio de las iglesias y de las comunidades cristianas, erramos. Entonces, Pablo ya ha hablado de la oración en esta carta, en el capítulo 1, pero ahora casi al final de la carta vuelve a abordar el tema de la oración. Y lo vuelve a hacer porque para el apóstol Pablo la oración era central. Ahora yo me pregunto esta mañana, ¿qué motiva nuestra oración? ¿Qué es lo que nos hace orar en nuestros días? ¿Qué es lo que hace que tú y yo vayamos a la presencia de Dios a buscarle en oración? Lamentablemente, mucha de la oración de nuestros días está centrada en el hombre y no en Dios. Está centrada en el hombre y no en Dios. Somos a veces como estos animalitos que chupan y chupan y chupan y chupan. Y nuestra oración, sin que usted se sienta aludido con esto, yo también me puedo identificar con esto en algún momento de mi vida. Nuestra oración muchas veces es dame, 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 dame. No diga amén, pero esa es la realidad. Dame un carro, dame ropa, dame esto, dame. Y pareciera ser que la mayoría de nosotros, cuando vamos a la presencia de Dios, el disco está rayado ya. Vamos y solamente pedimos recibir algo a cambio. Y déjame decirte esta mañana que si tu motivación es esa cuando oras, si nuestra motivación es esa cuando vamos a la presencia de Dios, nuestra oración tiene como centro al hombre. Es decir, tiene como centro tu propio beneficio. Algunos oran para no pasar o para salir del sufrimiento. Ahora, si te ubicas con alguno de estos personajes, nomás ubícate, ¿no? Pero muchas veces oramos para no pasar por sufrimiento
o para salir del sufrimiento. Otras veces hemos orado para que nuestros enemigos no nos dañen. Otras veces hemos orado por nuestra comodidad. Otras veces hemos orado para vernos libres de todo tipo de angustia y adversidad. Y otras veces hemos orado creyendo ser Dios, ordenando, amarrando, decretando y reclamando. Por cierto, no está en la Biblia. Tendrías que ir a leer la Biblia y te darías cuenta que ninguna de estas cosas que yo he dicho está en la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que trato de decirte con esto? Lo que quiero decirte es que la oración tiene que ser cristocéntrica, no centrada en el hombre. Si yo centro la oración en el hombre, rápidamente me voy a encontrar haciendo cualquiera de estas cosas que he dicho, pidiendo mi comodidad, pidiendo ser libre de la adversidad, pidiendo que mis enemigos no me hagan nada, pidiendo, todo para mí, para que yo sea beneficiado, para que nada me afecte, para que nada me dañe, para que nada me toque. Pero esto no son motivaciones concretas y correctas cuando vamos a la presencia de Dios a orar. No son motivaciones correctas. Quiero leer 4 citas de cuatro hombres que hablan sobre la oración. Quiero que tengan un panorama más amplio de lo que estos 4 hombres dijeron. John Owen dijo: si no permanecemos en la oración, vamos a permanecer en la tentación. Es decir, si tú y yo no oramos, si no permanecemos en la oración, rápidamente estarás permaneciendo en la tentación. Segundo, cito a James Crane que dijo: acerquémonos habitualmente a Dios con un corazón sin lealtades divididas y en plena certidumbre de que Dios está allí escuchándonos. Hermanos, necesitamos acercarnos a Dios sin lealtades divididas. Y si yo me acerco en un tipo de oración que en donde yo soy el centro, entonces yo me estoy acercando a Dios con lealtad dividida. Es decir, no es Dios el centro, yo me he colocado como el único centro. Tercero, Warren Wiersbe dice que el propósito de la oración no es que la voluntad humana se haga en el cielo, sino es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra. ¿De qué se trata la oración? ¿De que la voluntad humana se lleve a cabo? No, se trata de que la voluntad de Dios se lleve a cabo en tu vida y en la mía. Dile a tu vecino: la oración se trata de que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Eso es. Por eso cuando nos acercamos con una lealtad dividida a Dios, si nosotros examinamos realmente si lo que estamos pidiendo es que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, rápidamente nos daremos cuenta que no es así. El comentarista bíblico MacDonald dice que cuando lleguemos al cielo nos lamentaremos por el tiempo que no invertimos en la oración. Cuando lleguemos al cielo nos lamentaremos por el tiempo que no oramos. Ahora, Pablo pasa a decir 4 cosas acerca de la oración. Aquí en estos versos yo encuentro distintivos de la oración que son interesantes. El primero es: necesitamos perseverar. Lo primero es: necesitamos perseverar en la oración. Inciso A. Esta palabra perseverar significa aferrarse y no soltarse, ser constante, permanecer, persistir con valentía, no claudicar. Mira qué interesante, somos llamados a no claudicar en la oración, a aferrarnos en la oración, a orar una y otra vez, a persistir con valentía, a no claudicar, a hacer un tipo de oración en la que estamos orando en todo tiempo y sin desfallecer. ¿Cuál es el problema con esto? La mayoría de nosotros no sabemos
perseverar en la oración porque queremos que la oración tenga respuestas rápidas. ¿Se acuerdan cuando aquí nos entraron las cadenas americanas a vendernos comida, ¿no? Las pizzas y las hamburguesas. Y había una de estas, creo que era pizza, pero había una de estas pizzas que si la pizza no llegaba a los 30 minutos que tú la habías pedido, entonces la pizza era gratis. ¿Se acuerdan? A veces nosotros queremos que la oración sea así. Oramos y queremos que la respuesta llegue en 20 minutos, en 30 minutos. Y si la respuesta no llega a nuestras vidas, escucha bien lo que hacemos. La mayoría de nosotros dejamos de orar por esa situación. O como nos acostumbraron a la era del microondas, donde metemos los platos a calentar y en 1 minuto, 2 minutos tienes comida caliente, queremos respuestas rápidas a nuestra vida de oración. No es así. Necesitamos perseverar en la oración. Yo una vez estaba enfermo y llegó un niño de la congregación a mi casa, todavía estaba soltero, y cuando supo que estaba enfermo, subió allá a mi habitación donde yo estaba, y fue y oró por mí, muy formal. Era un niño como de 6, 7 años. Y cuando él fue y oró por mí, me puso las manos y empezó a orar por mí. Señor, quítale la cabeza, porque supo que tenía dolor de cabeza. Entonces él evitó el decir, Señor, quítale el dolor de cabeza. Lo que él pidió, dijo, Señor, quítale la cabeza. Y yo le dije, no, que no me la corte. Pero siguió orando, y al final, cuando terminó de orar y dijo amén, el niño me dice, ya se te quitó, ¿verdad? Yo dije, es fe. Pero mira, escucha bien esto, la mayoría no perseveramos porque la mayoría pensamos que el asunto es, lo hago una vez, Dios está obligado a contestarme inmediatamente, y todavía peor, algunos nos molestamos si Dios no nos contesta. Algunos nos molestamos si Dios no contesta lo que nosotros hemos pedido. Ahora, yo me identifico con este grupo de creyentes que hemos orado y que no pasa nada, y que muchas veces cuando no pasa nada lo que hacemos es dejar de orar. Lo que este pasaje nos dice es, tenemos que orar, y si no pasa nada, tenemos que seguir orando, y si no pasa nada, tenemos que seguir orando, y tenemos que seguir orando, y no claudicamos hasta tener una respuesta. Porque mira, algo que va a pasar es que cuando perseveramos en oración, vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Estamos orando, la respuesta no viene, y quizás la respuesta no viene por una razón. Quizás la respuesta no viene porque estamos pidiendo mal. Entonces, cuando nos damos cuenta de que estamos pidiendo mal, comenzamos a conocer a Dios realmente como Él es. Y entonces comenzamos a enfocar nuestra oración de manera adecuada, no de manera incorrecta. Esto nos permite entonces conocer realmente el corazón de Dios. Si tú no logras perseverar en la oración, si yo no logro perseverar en la oración, yo perderé la riqueza espiritual que hay en conocer, en adentrarme al conocimiento de Dios para saber qué es lo que Él pide de mí. Ahora, quiero que observes que era una de las cosas que la iglesia primitiva practicó. En Hechos capítulo 1, verso 14 dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Estaban en el aposento alto, mientras ellos estaban esperando la venida del Espíritu Santo. ¿Qué estaban haciendo en este momento? Estaban orando. Pero ¿cómo estaban orando? Estaban perseverando unánimes en oración. Estaban aferrados a la promesa de Jesús. Se habían nacido de la promesa de Jesús, y esto los hacía permanecer y prevalecer. Pablo es quien nos explica un poquito más este pasaje cuando escribe a los Corintios. Pablo relata que era un grupo de 500 creyentes los que llegaron a Jerusalén para orar durante estos días. Lo curioso es que el grupo de 500 hermanos que estaban reunidos en el aposento alto menguó y menguó y menguó.
De tal forma que cuando el Espíritu Santo llega y rodea sus vidas y llena sus vidas con su presencia y causa de nuevo para compartir la palabra, ¿cuántos había? 120. ¿Dónde estaban los otros 380? Sencillo, no habían perseverado. Como muchos de nosotros no hemos perseverado. Como muchos de nosotros cuando enfrentamos un momento adverso, difícil en la vida y que Dios quisiera que desarrolláramos perseverancia en la oración, no lo hemos hecho, hermanos. Vamos siendo bien sinceros esta mañana. Vamos evaluando nuestra vida a la luz de estos deberes, de estos principios que están delante de nosotros. Ahora, erramos cuando pensamos que perseverar en la oración es sinónimo de victoria. No siempre que yo persevero en la oración voy a tener victoria. No siempre que yo persevero en la oración voy a tener la respuesta que yo he estado pidiendo. Quien persevera en la oración tendrá que aprender que pone su vida en las manos de Dios. Y tenemos que estar dispuestos a asumir todas las consecuencias de perseverar. El libro de Génesis nos habla de Jacob, aquel día que perseveró toda una noche. Usted conoce la historia y no tenemos tiempo de ir allá nosotros. Pero Jacob estaba diciéndole al ángel de Jehová: no te voy a soltar hasta que no me bendigas. ¿Se acuerda de ese pasaje? El hombre perseveró toda la noche, ¿cierto? ¿Se acuerda cómo salió el hombre de allí? Había entrado caminando derechito. Pero a la mañana siguiente, cuando había recibido la bendición de Dios, el hombre salió cojeando. ¿Había recibido la bendición? Sí, pero salió cojo. ¿Qué le hace pensar, qué le hace creer a usted que si vamos a perseverar, si vamos a permanecer orando a Dios, buscando de Dios, Dios está obligado a sacarnos de ese lugar de intimidad como entramos? Quizás te va a sacar cojeando, no lo sé, pero de seguro va a pasar algo. Vas a salir de allí bendecido por la mano de Dios, aunque esa bendición no se traduce o no se interpreta como tú y yo pensamos muchas veces. Porque mira, el objetivo de perseverar es que la gloria de Dios se levante, no la nuestra. El objetivo de perseverar es la gloria de Dios, no la nuestra. Quiero pasar aquí un momentito. Perseveramos en la oración porque queremos que la gloria de Dios sea levantada, no la nuestra. Esto ha hecho que la oración tenga un enfoque inadecuado en nuestros días. La oración tenga un enfoque inadecuado en nuestros días. Hoy mucho tipo de oración no está buscando la gloria de Dios. Hoy mucho tipo de oración está teniendo un enfoque egoísta en el hombre. Estaba un hombre devoto en una congregación al pie del altar y estaba diciendo: Señor, estoy aquí por los $500,000 que necesito. Y estaba queriendo convencer a Dios. ¿Por qué es que necesitaba estos $500,000? Estaba trayendo todos los recursos bíblicos para convencer a Dios de que Él diera estos $500,000. Pero llega el hombre humilde que había aprendido a confiar y a depender de Dios, se sienta al otro lado y le dice: Señor, aquí está mi corazón. Conoces que dependo de ti totalmente. Ruego, suplico por los $50 que necesito este día. El hombre que estaba acá
se preocupa cuando escucha al de acá, porque le ve la cara, le ve el corazón, le ve las lágrimas y dice, este lo va a convencer más rápido que yo. Inmediatamente el hombre se para y le dice, mira, saca la cartera, aquí están los $50, no me lo distraigas ahorita. Así somos muchas veces. Centramos nuestra oración en algo que queremos lograr, pero es para nuestro beneficio, pero es para nuestro bien. No es para que la gloria de Dios sea promovida. Por favor, deje de ver a Dios como un cajero automático. Deje de verlo como una lámpara mágica que está ahí para responder a lo que usted pide. Deje de ver a Dios como un cachito de lotería al cual le atinó. Ese es un objetivo muy bajo y muy mediocre de la oración. Muy bajo y muy mediocre de nuestra vida de oración. La oración no es luchar con Dios para obtener algo, para lograr algo, para ver una respuesta. La oración es luchar con mis deseos egoístas. Deje de pelear con Dios. Deje de pelear con Dios. La oración no es pelearnos con Dios. La oración es una lucha de mi corazón con mi carne para vencer y para derribar mis deseos egoístas. Entonces necesitamos perseverar en la oración. Él es el Señor. Nosotros simplemente somos súbditos. Y su sabiduría es inequívoca. Y cuando Él contesta nuestras oraciones, nosotros vamos a estar convencidos de que es el Señor el que merece recibir la gloria, la honra. Entonces tenemos que dejar a un lado nuestros deseos egoístas. No pelee con Dios. No pelee con Dios. Hace unos meses escuché una canción, es bien popular, espero no tocar las fibras sentimentales de nadie, pero es una canción, es más, hasta la cantaron en un famoso funeral de una artista ya les di la clave, ¿no? Hace unos meses, que dice que le voy a arrebatar al diablo lo que me robó y un montón. Hubo un tiempo en el que hay un lugar ahí cristiano donde venden algo y cada vez que yo pasaba por ahí tenían la canción. Pasaba a las 10 de la mañana, pasaba a las 5 de la tarde, pasaba a las 7 de la noche y yo escuchaba la canción, que voy a arrebatarle al diablo lo que me robó. Y yo cada vez que pasaba por ahí yo pensaba, pues yo no tengo nada que arrebatarle, como a mí no me ha robado nada. Yo estoy lavado con la sangre de Cristo, mis pecados fueron perdonados, estoy siendo santificado por Dios, yo no tengo nada que arrebatarle, yo no tengo que pelearme con Satanás. Porque ese es otro error de la oración. La oración no es para pelearnos con Satanás. ¿Dónde dice la Biblia que la oración es para pelearnos con Satanás? Pero lo que la Biblia sí dice, por cierto, y lo dice muy bien, es que Satanás está como vencido. Entonces, si usted anda peleándose con Satanás, déjeme lo decepciono, usted está perdiendo tiempo. Satanás ya está vencido. Entonces alguien me dirá, ¿y qué tengo que hacer? Párate en la victoria del Hijo de Dios sobre el Calvario. Vive una vida donde la cruz ya logró la victoria para ti y para mí a través del sacrificio de Jesús. Porque erramos cuando pensamos que si oro más fuerte, entonces el diablo se asusta. No se va a asustar el diablo si usted ora más fuerte. Yo he estado en algunas reuniones de oración donde pareciera ser que quien le sube más volumen está más ungido. No está más ungido. No está más ungido. Necesitamos entender que Dios es quien merece la gloria, no el hombre. Ahora, la segunda cosa que Pablo dice aquí es velen o vela. Literalmente significa mantente despierto. Esta palabra nos habla de intensidad, pero también de autenticidad. ¿Sabes que Dios sabe qué tan auténticos somos cuando oramos? Dios lo sabe.
Digo, uno con el paso del tiempo en la iglesia ha escuchado cada cosa. Yo he escuchado desde que algunos dicen, ay, qué ungido el hermano porque ora bien fuerte. ¿Será eso? No, Dios es el que reconoce si tu corazón es auténtico. Así tumbes el cielo con tu voz. Escúchame, Dios sabe si eres auténtico. Dios lo sabe. Entonces, velar es poner nuestra mente en la oración sin que esto sea algo mecánico. Entonces, si estoy velando, soy sensible a las necesidades espirituales por las que debo de orar. Si estoy velando en la oración, me voy a encontrar en el mundo y quizás estoy orando por algo, pero veo una necesidad y entonces digo, Dios quiere que en este momento yo ore por esto. Y lo hacemos. Eso es velar. Pero velar evita oraciones vagas y desenfocadas. Velar evita oraciones vagas y desenfocadas. Porque si yo estoy velando, entonces estoy caminando diariamente entendiendo qué es lo que Dios quiere que yo pida. Estaba Jesús en Getsemaní orando el jueves por la noche antes de ser apresado para su pasión o para el momento culminante de su ministerio. Y vean lo que pasó. Había apartado a sus 3 discípulos más cercanos, a Pedro, a Juan y a Jacobo. Entonces vean lo que pasó ahí en Mateo 26, del verso 40 al 41. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No habéis podido velar ni siquiera una hora. Pues algunos aquí a lo mejor ni a la hora le pegamos, ¿verdad? Ya decir una hora a lo mejor. Pero vean esto. Jesús los había llevado realmente y los estaba reprendiendo porque no habían velado con Él. Entonces, no solamente tenemos que perseverar en la oración, no solamente tenemos que velar. Lo tercero, que es algo a veces muy olvidado en la oración, da gracias. Da gracias. Si el tiempo que pasáramos pidiendo algo a Dios, lo pasáramos dando gracias a Dios cuando la respuesta viene, nuestra oración fuera sumamente equilibrada y nuestro espíritu fuese sumamente fuerte. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. Oramos para que algo pase 4 horas, por dar una cifra, y cuando viene la respuesta, pasamos 4 minutos dando gracias. ¿Cómo traduzco yo esto? Lo traduzco así: nos sentimos dignos de que Dios nos conteste lo que hemos pedido. Si yo pasara dando gracias a Dios, el mismo tiempo que oramos pidiendo su favor, que oramos pidiendo un milagro y Dios lo contestó, nuestra vida espiritual fuese robusta. Ahora, recuerda nada más dónde estaba Pablo cuando escribió la carta a los Colosenses. ¿Se acuerdan dónde estaba? Estaba en la cárcel, estaba en Roma, en un encarcelamiento ciertamente domiciliado, pues no estaba en una casa, no estaba en una cárcel. No podía salir de la casa, estaba preso en una casa. Pero está escribiendo desde allí y les está diciendo a los colosenses, anoten esto: cuando oren, den gracias. Pues la cárcel no es como que el mejor lugar para que alguien esté diciendo que su oración esté llena de gracias. Pero Pablo lo incluye en estos elementos que la oración tiene aquí. ¿Qué pudiéramos agradecer a Dios? ¿Qué pudieras tú agradecer a Dios? Hermanos, el más grande regalo que tenemos que agradecer a Dios es nuestra salvación. Nadie aquí pudiera haber logrado ser salvo por propia capacidad. Nadie aquí hubiera podido lograr el milagro de la salvación. El don de la vida es un regalo por el que tenemos que estar agradecidos continuamente. Pero no solamente esto, damos gracias que tenemos una comunión cercana con el Padre.
Damos gracias que hemos sido resucitados con Cristo Jesús. Damos gracias que Él nos ha santificado, que Él nos regenera. Damos gracias porque podemos servirle. ¿Se da cuenta? Hay tantas cosas por qué darle gracias. No solamente porque usted ha recibido un milagro de parte de Dios, sea agradecido. El salmista lo dice en Salmo 75:1. Bueno, está eso primero, ¿no? Las circunstancias no deben ser mayores que la obra de Dios. No des gracias a Dios solamente por porque la circunstancia está a tu favor. Da gracias a pesar de las circunstancias. Da gracias a pesar de las circunstancias. Qué increíble cuando damos gracias a pesar de las circunstancias, ¿no? Hace un año quebraron un vidrio de mi carro y yo traía un portafolio adentro del carro con mi computadora y me la robaron. Pues ciertamente una computadora tiene cierto valor. Para mí valía más lo que traía dentro de la máquina que la propia máquina, ¿no? Horas y horas y horas de trabajo, horas y horas y horas de escribir, fotografías, etcétera, etcétera. Pero cuando estaba ahí, aquel mayo 28, a la 1:45 de la tarde, y algunos pensarán, no ha sanado. No, sí he sanado. Porque cuando yo vi el cuadro y vi el vidrio quebrado y supe hacia dónde iba el asunto, yo dije, Señor, gracias. Me duele increíblemente, pero gracias. Escucha bien, no olvides dar gracias a Dios cuando las circunstancias no están a tu favor. No están a tu favor. Sé agradecido con Dios. Sé agradecido con Dios. Salmo 75:1. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Dé gracias a Dios. ¿Le fue bien? Dé gracias. ¿Le fue mal? Dé gracias. Manténgase agradecido delante de Dios. El cuarto elemento que Pablo presenta cuando dice que tenemos que orar es la intercesión. Por allá en los años 90, la intercesión se puso de moda. Y digo se puso de moda porque a veces en la vida cristiana tenemos ciertos altos y bajos. Yo era un adolescente cuando la intercesión se puso de moda. Y yo les decía hace unas semanas esto. Ahora lo entiendo porque he crecido en el conocimiento de Dios, pero en aquel momento no lo entendía. En aquel momento se puso de moda reprender muchas cosas que las reprendimos ciertamente, pero que ahora las cuentas no me dan. Por ejemplo, se reprendió mucho al homosexualismo. Sin embargo, 15 años después, escúchemelo bien y usted no me va a dejar mentir, 15 años después hay más homosexualismo hoy que hace 15 años. Nomás por citar una. El narcotráfico era famosísimo, ¿eh? Se ató, se amarró y acuyá y allá. Hoy está más vivito y coleando que hace 15 años. Porque malentendimos lo que la intercesión era realmente. Mira, como la oración, la intercesión es un arte. Y como todo tipo de arte, hay que aprender cómo se hace. Mira, es interesante esto. El 95% de todos los pasajes que hablan sobre la oración en el Nuevo Testamento es sobre intercesión. Si tú agarras todo el Nuevo Testamento, te vas a una concordancia del Nuevo Testamento donde la palabra oración o alguna palabra que tiene que ver con oración está presente, tomas todos estos pasajes, te vas a dar cuenta, 95%
de la oración en el Nuevo Testamento es intercesión. El otro 2% es petición. Y el otro 3% está repartido. 1% es agradecimiento, 1% es confesión de pecados y 1% es una oración de alabanza a Dios. Y tú tienes allí el 100% de los pasajes que hablan sobre oración en el Nuevo Testamento. Pero llama la atención que el 95% ocupa la intercesión. Y lo que Pablo hace en este pasaje a los colosenses es que él pide que oren por él y que oren por sus compañeros de milicia. De hecho, a partir del verso 7 de este capítulo 4, describe la vida y describe quienes le acompañaban en el ministerio para que los hermanos en Colosas pudieran orar no solamente por él, sino por sus compañeros en milicia. Y da una lista de quiénes eran ellos. Y la da porque está pidiendo, está solicitando que oren por ellos. Mira qué increíble. La oración, en este sentido, la oración es para pedir poder, no para aliviar cargas. Pablo no está solicitando ser libre. Pablo está pidiendo oración para poder conquistar en la vida cristiana lo que Dios le ha demandado. Vuelvo a enfatizar esto. Pablo estaba en la cárcel. No pide por él. No pide para ser libre. No pide para que las cucarachas no anden en la casa donde estaba. No pide para que los soldados no lo trataran mal. No pide para que la comida fuera buena. No pide si estaba enfermo. Sabemos que había un aguijón sobre la vida de Pablo. No pide por nada de esto. ¿Por qué pide? Pide para que el ministerio que Dios le ha dado se pueda desarrollar. No pide para que su juicio llegue rápido. No pide para que los allá, el MP y todos los de Roma aceleraran el proceso judicial en el que estaba. No pide eso. No pide. Porque la oración de Pablo no era egocéntrica, la oración de Pablo era cristocéntrica. De seguro, Pablo pensaba en todos estos temas, pero cuando pide oración, no pide por esto. Cuando pide oración para que pueda cumplir el ministerio que Dios le ha dado. Wiersbe dice que Pablo no oraba para que se abrieran las puertas de la cárcel, pero sí para que se abrieran las puertas del ministerio. Para Pablo era más importante ser un predicador fiel a la palabra que ser un hombre libre. Qué increíble, ¿no? Ahora vean esto. Pablo está pidiéndole a los creyentes de Colosas que oren por él y por sus amigos. No hay nada malo en esto. No era un motivo egoísta, no me estoy contradiciendo, porque lo que Pablo está haciendo es: solicitamos sus oraciones, pedimos sus oraciones para que el ministerio que Dios nos ha dado pueda ser llevado y desarrollado a cabalidad. Sin embargo, esta es una de las partes más olvidadas en la práctica espiritual de nuestros días. Muy pocas personas estamos orando por aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros en autoridad espiritual. Muy pocas ovejas oran por sus pastores regularmente. Muy pocas personas oran por sus líderes espirituales de manera regular. No digo que oren por ellos cuando están enfermos. No digo que oren por ellos cuando están en alguna situación difícil. Mira lo que Pablo dice en Primera de Tesalonicenses 5:25. Hermanos, orad por nosotros. ¿Se da cuenta nuevamente? Y luego en Efesios 6, después de hablar de la armadura de Dios, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Mira, aquí tenemos al hombre, después de Jesús, en el Nuevo Testamento, en la historia del Nuevo Testamento, tenemos al hombre más influyente en liderazgo espiritual. El que escribió más cartas, el que fundó más iglesias,
el que llegó a un mundo desconocido, el mundo de los gentiles. Y alguien pudiera decir, Pablo necesita que oren por él. Pues, si tú vas a cada carta que Pablo escribió, te vas a dar cuenta que esta es una petición que Pablo hizo a cada carta que escribió. Oren por mí. Oren para que pueda anunciar el evangelio de Dios. Ahora, Pablo sabía que tenía que anunciar el evangelio de Dios. A eso había sido llamado. Pero está diciendo, oren por mí. El gran predicador Spurgeon decía que el más grande favor que la gente podía hacer por un predicador y por un pastor es orar por él. Ese es el más grande favor. Él mismo decía, oren por el ministro y anímelo, pues siempre habrá muchas personas que lo desanimen. Y luego el diablo, que en el momento que descienda del púlpito le dirá, ese fue un mensaje muy pobre. Ore y anímelo por su propio bien. Escuche esto que dijo Spurgeon. Ore y anímelo por su propio bien, ya que un ministro descorazonado es una seria carga para la congregación. Pablo está diciendo, oren por nosotros. Oren por nosotros. Ahora, Pablo pide sus oraciones en tres sentidos. Primero, que Dios abra puertas. Que Dios le abra puertas. La expresión puerta en el Nuevo Testamento y quizás toda la Biblia recuerda siempre que Dios es quien abre las puertas, pero la expresión puerta significa oportunidades. Lo que Pablo está pidiendo es, quiero que oren a Dios para que pueda tener oportunidad de comunicar el mensaje del evangelio. Una y otra vez el libro de los Hechos nos habla de las puertas de los gentiles que fueron abiertas para que Pablo compartiera. Mire, por citar una cita, 1 Corintios 6, del 8 al 9, 16 del 8 al 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y vean esto, y muchos son los adversarios. Y muchos son los adversarios. Ahora usted me podrá decir, pues no que Dios le había abierto la puerta. Sí, Dios se la había abierto. Y también ahí había adversarios. Porque no significa que si Dios nos ha abierto una puerta, todo vaya a ser facilito. Esta es la otra parte que una oración mal encaminada, mal enfocada, no pone esto en la perspectiva correcta. Ahora, la Biblia nos menciona una y otra vez que solo Dios puede abrir, pero también Él es el que cierra puertas. Y tendría Pablo, lo que está diciendo es, oren para que puertas sigan siendo abiertas. Ahora, cuando yo hablo de esto, que Pablo está pidiendo intercesión, no nada más quiero que piense en que usted tiene que orar por sus líderes espirituales. Piense que estos tres motivos de oración que Pablo está dando aquí tendrían que ser motivos de oración para cada uno de los que estamos aquí. Señor, abre puertas para que pueda comunicar el mensaje del evangelio. Ahora, mientras Pablo estuvo encarcelado en Roma, escribió 4 libros, 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. ¿Se da cuenta? Dios le abrió puerta. Escribió desde este lugar 4 de sus cartas más bellas, hermosas, edificantes para la iglesia de aquellos días y aún edificantes para la iglesia de este tiempo. Y creo que el pasaje que mejor resumen cómo Pablo entró a esta puerta es Hechos 28, verso 30 al 31. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y no traigo el dato ahora conmigo, pero es fácil que usted lo saque. Lo cuidaba un soldado cada 8 horas. La ley romana decía que una vez que un soldado romano había cuidado a un preso en la calidad de Pablo, no podía volver a cuidarlo. Esto significa que cada día que Pablo estuvo preso, tuvo a 3 diferentes soldados a los que seguramente les compartió el evangelio.
Si él tuvo 2 años preso en Roma, saque la cuenta y le va a dar arriba de 2,000 soldados a los que él pudo compartirles el evangelio. 2,100, ¿qué? 90, gracias. 2,190 gentes a las que él pudo compartirles el mensaje. Por eso cuando está terminando a los filipenses la carta y cuando está escribiendo dice, algo está pasando en el patio del Palacio Real. ¿Cómo no iba a pasar algo? Si había más de 2,000 soldados que habían escuchado el mensaje del evangelio, había escrito estas cartas y sin pensar, sin tomar a consideración que los historiadores de la vida de Pablo dicen que todos los días había cola en la casa donde Pablo estaba preso, de gente que quería ir a escuchar lo que este predicador tenía que decir. Dios le había abierto una puerta para ir a Roma y la había abierto muy grande, y por esta razón es que muchas personas escucharon el mensaje del evangelio. Lo segundo que él pide es para que dé a conocer el misterio de Cristo. Hermanos, esta es una oración continua que tiene que estar en nuestras vidas, no solo por quienes están al frente de un rebaño, sino para nosotros también. Que podamos dar a conocer quién es Cristo. Ya Pablo ha explicado que este misterio en el libro de los Colosenses es la persona y la obra de Cristo. Sin embargo, está pidiendo oración para que yo dé a conocer a Cristo. Tercero que él pide, que ministre como es debido. Y esta palabrita me encanta, que ministre como es debido. Porque de esa palabrita yo me hago una pregunta. ¿Quiere decir que podemos predicar el evangelio de manera indebida? Dígame sí o no. Sí podemos predicar el evangelio de manera indebida. Y Pablo está pidiendo que por favor los hermanos en Colosas oren para que él ministre el evangelio como es debido. La respuesta es sí. Lamentablemente hay muchos traficantes del evangelio en nuestros días, presentándolo indebidamente. Aún hay quienes solo son mercaderes del evangelio, es decir, los que ven el evangelio como un negocio. Son los famosísimos Armando Negocios de la Cruz. Trafican con el evangelio. Trafican con el evangelio. Ahora, lo que usted tiene que entender, lo que yo tengo que entender, es que así como no hay una iglesia perfecta, usted tampoco va a encontrar un pastor, un ministro perfecto. Tenemos errores. Y así como Pablo se sabía haciendo todo lo que Dios le había permitido hacer, él está solicitando a los hermanos en Colosas, oren por mí. Hace muchos años leí este fragmento en un libro y lo recordé y lo traigo acá. Si el pastor es joven, dicen que le falta experiencia. Si es canoso, es demasiado viejo. Si tiene 5 o 6 hijos, son demasiados. Si no tiene ninguno, no da un buen ejemplo. Si su esposa canta en el coro, es entrometida. Y si no canta, no se interesa por el trabajo de su esposo y probablemente ni cristiana es. Si es atento con los pobres, es para ganar el aplauso del público. Si lo es con los ricos, trata de hacerse un aristócrata. Si sugiere algunos cambios para el mejoramiento de la iglesia, es un dictador. Si no hace ninguna sugerencia, es un títere. Si al predicar hace uso de apuntes, tiene sermones envasados. Si lo hace improvisadamente, no es suficientemente profundo. Si hace uso de ilustraciones, no enseña suficientemente la Biblia. Si no las usa, su enseñanza no es claramente entendida. Si pasa mucho tiempo estudiando, no es sociable. Si emplea mucho tiempo en tratar a la gente, debería estar en su escritorio para preparar un buen sermón para el domingo. Se dice que el predicador tiene una vida fácil. Yo me pregunto, no yo, el autor, ¿es verdad? En vez de buscar faltas, dice el autor, ¿por qué no tratamos de orar diariamente por nuestros pastores? ¿Se da cuenta? No somos perfectos. Entonces, como Pablo, yo esta mañana solicito de sus oraciones. A mí no hay cosa que me llene más que alguien de repente llegue y me diga, estuvimos orando por ti por esto. O el otro día alguien me preguntó que si cuál sería una buena oración para hacer por mí. Y yo le dije, para que jamás ceda al engaño, para que jamás comparta falsa doctrina, herejías.
Y se me quedó viendo así y me dice, ¿será eso posible? ¿Será eso posible? Sí, sí es posible. Mantenerte en la verdad es una lucha continua. Estar en la verdad te cuesta todo, pero cruzar la línea entre la verdad y el error es un pasito. Entonces, igual que Pablo, solicito sus oraciones. El deber número 2 que Pablo está diciendo que todo cristiano tiene es testifica. Testifica, habla de Cristo. Después de que el apóstol ha examinado nuestro hablar con Dios, nuestra vida privada con Dios, ahora pasa a hablar de nuestra vida pública, es decir, lo que hacemos con otra gente. Entonces Pablo nos llama a testificar, pero dense cuenta de algo, la oración precede el testimonio. La vida de oración es antes que la vida de testificar, porque lo que da esencia al ministerio, lo que da unción, lo que da fuerza a que tú y yo podamos testificar del amor de Dios, es que pasemos tiempo orando. Lo que hace eficaz que tú y yo testifiquemos es el tiempo que hemos pasado de rodillas delante de Dios. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, somos sensibles a las puertas que Dios nos está abriendo. Y cuando cruzamos esa puerta que Dios nos está abriendo para que compartamos el evangelio, el reto, el llamado de Dios es proclamar, es comunicar el contenido del evangelio. Ahora, aquí es esta expresión que me encantó. Pablo utiliza la expresión como es debido. Esta expresión significa de la manera correcta. Escuche bien, quiere decir que ya en aquellos primeros días incipientes de la iglesia primitiva, ¿había quienes estaban comunicando el evangelio de manera incorrecta? Sí, ya lo había. Por eso de repente la gente se sorprende. Es que nuestros días están siendo bombardeados por tanta apostasía, por tanta herejía. Una buena lectura del Nuevo Testamento te va a permitir identificar que esta ha sido la batalla desde el día que Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia ha tenido que enfrentar tiempos adversos, duros. Pero Pablo dice, para que yo lo dé a conocer como es debido. Un buen mensaje proclamado de manera incorrecta hará más daño que bien. Un buen mensaje, pero proclamado de manera incorrecta, hace más daño que bien. Y Pablo está preocupado por esto. Él había sido llamado por Dios, estaba premiado a compartir el mensaje del evangelio, pero quería hacerlo bajo los principios de Dios y no bajo los principios de los hombres. Lamentablemente, mucho de lo que en la escena evangélica de nuestros días sucede es que el evangelio está siendo compartido de manera indebida. Mira lo que dice 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si yo no anunciare el evangelio. ¿Qué anuncia el evangelio? El evangelio anuncia a la persona de Cristo. No está diciendo Pablo que el evangelio anuncia la persona de Pablo. No, porque el centro del evangelio era la obra de Cristo en aquellos días, como lo sigue siendo en nuestros días. Mi hermano fue pastor asociado en una iglesia en Phoenix, Arizona, y no sé, algunos decían 3,000, 4,000 miembros, pero estuvo por ahí unos años de pastor asociado. Y ellos comenzaron a hacer un programa de radio. En una ocasión vino un pastor de Michoacán a esta congregación y era muy amigo del pastor principal. El pastor principal sabía la hora que su amigo iba a llegar en el vuelo de Michoacán a Phoenix. Y le marcó a quien habían enviado por él al aeropuerto, le marcó y le dijo, pásame a Rafael. Así se llama este pastor de Michoacán. Y le dice, Rafael, quisiera que escucharas el programa de radio porque quiero que me des tu opinión. Claro que sí, le dice. Prendieron la radio, estaban sintonizándolo.
y el hombre lo escuchó. Llegaron a una comida porque se iban a ver en una comida, y entonces el pastor de esa congregación le dice: Rafael, quisiera tu opinión acerca del programa de radio. Y él voltea y le dice: ¿de veras la quieres? ¿De veras la quieres? Te la voy a obviar, le dice. Tu programa es una porquería. Tu programa promueve tu iglesia, pero no promueve a Cristo. Tu programa promueve tus servicios, promueve tus eventos, promueve tus ministerios, pero no promueve a Cristo. Usted sabrá qué fue lo que pasó. Fue la última vez que el pobre pastor Rafael predicó en esa gran iglesia. Esto tiene un peso tremendo, porque el enfoque principal del evangelio tiene que ser Cristo, no el hombre, no lo que nosotros podemos hacer o podemos lograr. El enfoque principal del evangelio es Cristo, no el hombre. Presentar el evangelio es dejar ver a Cristo en nuestras vidas. Presentar el evangelio es dejar que la gente pueda ver el amor de Cristo, pueda ver la palabra de Cristo, pueda ver el mensaje de las escrituras compartiéndose, cautivando, trayendo verdad donde hay esclavitud. Ahora, ciertamente compartir el mensaje del evangelio involucra dos cosas. Involucra el aspecto humano, porque tú eres el que hablas, pero involucra el aspecto divino, porque hablamos de Cristo. ¿Cuál debe tener más peso? Pues el de Cristo, me dirán algunos. No más que yo he escuchado a algunos hermanitos pasar 50 minutos hablando de cuando ellos mataron a miles. Eran más increíbles que Rambo en mis tiempos, ¿no? Y pasan 10 minutos hablando de Cristo. Y todavía nos atrevemos a decir: el hermano tiene un poderoso testimonio. No, el hermano tiene basura. Cristo fue quien murió por nosotros en la cruz, no esta imitación de Rambo. Digo, para las nuevas generaciones, Rambo en mis tiempos era, ¿quién era? Stallone, ¿no? Sylvester Stallone. Y mataba, sus películas eran así como que desde el primer minuto empiezas en 0 y el marcador terminaba como en 10,000 muertos. ¿Para dónde? Muertos. El evangelio no debe ser así. Pablo estaba consciente como debe de ser, como debe de ser. Tenemos que evitar en el evangelio, cuando compartimos, todo tipo de manipulación, todo tipo de presión, todo tipo de estimular las emociones de las personas para ganarlas para Cristo. El fin no justifica los medios. Algunos dicen: es que los vamos a ganar para Cristo. El fin no justifica los medios. Tenemos que renunciar a manipulación, a emociones, a presión para que la gente repita una oración. No presentes a un Cristo que resuelve todos los problemas. Si no, caemos en el mismo engaño de los de Pare de Sufrir. No venda el evangelio como que es Pare de Sufrir. Está como los que dicen: es que la vida cristiana es color de rosas. Sí, pero las rosas tienen espinas, y en cierto momento, si tú no agarras bien la rosa, te vas a picar y te va a salir sangre. Recuerdo un día ver llegar a esta mujer y diciéndome: es que me dijeron que mi hijo no iba a morir, pero murió. Y venía decepcionada de lo que le dijeron, porque le vendieron un evangelio que resuelve todo. Eso no es así, hermanos. Evita que las personas crean que lo más importante es tu testimonio. Presenta el mensaje de Cristo. ¿Se acuerdan cómo lo hizo Felipe cuando encontró al etíope en el libro de los Hechos? Dice que el etíope iba leyendo las escrituras. No es que Felipe sacó su sermón prefabricado acerca del evangelismo, ¿no? El hombre le dijo: es que leo pero no entiendo. Y entonces Hechos dice que Felipe partió desde las escrituras que el etíope estaba leyendo para compartirles. ¿Qué le compartió? A Cristo.
Nuestro mensaje de salvación tiene que tener como enfoque a Cristo. Nuestros días están marcados por un gran número de personas que se autonombran cristianos, pero viven como pecadores. En muchos casos porque lo que se les comunicó no es el evangelio o se les transmitió de forma equivocada. Recuerdo haber leído acerca de Billy Graham. Estaba volando de una ciudad importante a otra ciudad importante de los Estados Unidos, y cuando había venido el alcalde de la ciudad a la que iba a ir, había venido a esta ciudad porque iba a tener unos días de campaña en su ciudad, y como una muestra de recibirlo había viajado. Cuando iban de regreso, iba un T-8 ahí en el avión, iba haciendo escándalo pues, y viene la azafata muy enojada y le dice: ¿qué no se da cuenta que el gran evangelista Billy Graham viene aquí? Y el hombre dice: ¿Billy viene aquí? Sí, le dice la azafata. Y el hombre se quita el cinturón y comienza a buscarlo desesperadamente por todo el avión. Cuando llega con Billy Graham le dice: dame los 5, ¿no? Give me 5, chócala. Le dice: yo soy un convertido tuyo. Billy Graham lo voltea a ver y dice: yo creo que sí, por lo que veo, por lo que huelo y por lo que escucho, tú eres un convertido mío, pero no de Jesucristo. No hay muchos Billy Graham que en nuestros días se atrevan a decir: no todos los que somos, o no todos los que creemos ser somos. Pero está la Biblia, y la Biblia es la verdad, y la Biblia te da frutos exactos de una persona que ha conocido a Jesucristo. El tercer deber que tenemos que hacer es: anda sabiamente. Pablo llama en el verso 5 a los colosenses a andar sabiamente. Porque mira, la reputación del evangelio depende de nuestra conducta. La reputación del evangelio depende de nuestra conducta. Pablo escribió a los corintios y les dice: si andan recomendando unos a otros y se andan mandando cartas, escucha bien esto, dice Pablo, nuestras vidas es una carta abierta. Somos cartas abiertas. Lo que habla del evangelio que tú y yo hemos creído no es que tanta Biblia repetimos, no es a qué tantas actividades vamos, no es que portamos algo que nos identifica como cristianos. Lo que habla del evangelio que hemos recibido es tu propia vida y la mía. Efesios 5:16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Si vamos a caminar de manera sabia, como Pablo está diciendo, uno de los primeros cambios que debemos hacer es cómo administramos el tiempo. Pablo está diciendo: anden sabiamente, porque si habremos de testificar al Señor, vamos a tener que ser buenos administradores de nuestro tiempo. Debemos caminar sabiamente porque así nos lo demanda el reino de Dios. ¿Por qué tenemos que administrar el tiempo sabiamente? Usted dirá: mi tiempo es mío. ¿Por qué tenemos que administrar? ¿Por qué tenemos que andar sabiamente? Porque Dios nos ha mandado a que comuniquemos el mensaje del evangelio. La mayoría de nosotros, si no es que todo, tiene problemas en la manera como administra su tiempo. Andamos corriendo todos los días para llegar al trabajo, andamos corriendo todos los días para llegar a la escuela, algunos mal llegamos, otros no llegan. Y todo es la manera como no hemos aprendido a administrar el tiempo. Entonces, Pablo dice: anda sabiamente, porque cuando andamos sabiamente, tu vida va a predicar a Cristo. Tu vida va a predicar a Cristo. Ahora, esa es la realidad a la que nos enfrentamos como cristianos. Muchos no han creído porque nuestra vida habla lo contrario a lo que proclamamos con nuestra boca. Muchos no han creído porque nuestras vidas envían otro mensaje
a lo que proclamamos con nuestra boca. Algunos de nosotros tenemos la boca muy grande, voy a usar esta expresión, tenemos una bocota y hablamos de más, se nos hace fácil hablar, pero a la hora de vivir lo que hablamos, nuestra conducta nos reprueba. Y mira lo que le dijo a los hermanos en Roma, Pablo. Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está más cerca la salvación que cuando creímos. Por eso es que somos llamados a vivir, a andar sabiamente en nuestro testificar a los incrédulos. El cuarto deber, termino. Cuida tus palabras. Cuida tus palabras. Decía mi abuela materna cuando no quería que algo se comunicara, ella nos decía, ándate con pies de plomo. Entonces ya estaba con nosotros en los últimos años de su vida, y yo estaba platicando algo que yo pensé que todos los que estaban ahí lo sabían. Y entonces allá estábamos en la parte de abajo, ella estaba arriba en su cuarto, aparentemente también estaba sorda. Pero cuando yo dije esto, escuché el gritito y me dijo, Gerson, calla boca, ándate con pies de plomo. Y yo entendí que, como decimos aquí en México, había metido la pata. Yo lo entendí. Ahora vean esto, Pablo está hablando de orar, Pablo está hablando de testificar, Pablo está hablando de andar sabiamente. Llega al final de estas exhortaciones y él dice, cuida tu boca, porque la vida cristiana está acompañada de un nuevo hablar. La vida cristiana no es que tú digas soy cristiano ahora y no más, no es que vengas el domingo a la iglesia y no más. La vida cristiana está acompañada de un nuevo hablar. No más que tenemos un problema. Lamentablemente muchos que se llaman cristianos hablan como cualquier impío o cualquier pecador. Y yo quiero animarte esta mañana a hacer algo. También Cristo debe ser suficiente en nuestro hablar. Nuestro hablar tiene que ser transformado. Y te voy a decir por qué es que tiene que ser transformado. El indicador número uno de nuestra vida espiritual es nuestra lengua. Nuestra lengua es el indicador número uno de la vida espiritual. ¿Se acuerdan de Jesús diciendo esto? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que revela tu vida espiritual? Tu boca, mi boca. Ay, 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 están diciendo algunos, ¿no? Mira, la lengua es la chismosa más grande que está dentro de ti. Te delata cuando tú querías que no te delatara. Así como me pasó a mí en este acontecimiento con mi abuela. ¿Qué tenía yo que andar diciendo esto? No, pero me delató. Así nos delata a todos nuestra boca. Por eso de repente alguien dice, ay, la quieren componer con esta siempre, ¿no? Ay, se me salió. No, no se te salió. Tu boquita habla lo que hay adentro de tu corazón. No más. No se te salió. O sea, es la carretera, es una avenida perfecta del corazón a la boca. Entonces la lengua es una chismosa de lujo. Siempre la lengua siempre está diciendo lo que tú eres. Está diciendo si eres iracundo, está diciendo si andas en pleitos, está hablando de ti. Ahora, Pablo da 3 consejos para hablar con los que vamos a terminar esta mañana. Habla con gracia, es decir, sé afable, sé dulce, sé cortés, sé gentil. Cuando hablamos con gracia, nuestro conversar es brillante. ¿Se acuerdan de Jesús cuando Él dice, si te maldicen, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer?
es que soy medio bruto y a veces ocupo repetirme algunos principios. Dice Jesús, si te maldicen, bendícelos. El problema es que si alguien nos maldice, ahí está nuestra lengua, que es la chismosa número 1 que hay en nuestro ser. Y de todo nos sale menos bendición. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué fácil es decir, hablar con gracia? O está como el que dice, es que me tiraron con limones. Pues agarre los limones y aprenda a hacer limonada. No los regrese. No los regrese. Agárrelos y haga limonada. Tómese una sabrosa limonada con los limones que le han tirado. ¿Se acuerdan de aquellos dos personajes de la literatura grandiosos, Don Quijote y su amigo Sancho Panza? Van caminando, ¿no? Los perros están ladrando, Don Quijote. ¿Se acuerdan la respuesta? Señal de que vamos avanzando, vamos por buen camino. Aprende a bendecir cuando alguien te maldice. No es fácil, pero es un ejercicio espiritual muy interesante, ¿eh? Lo segundo, Pablo dice, sazonada con sal, que nuestro hablar sea sazonado con sal. Esto es marcado con pureza. Esto es que tu hablar produzca un efecto saludable, como lo hacía la sal en aquellos días. Lo último que Pablo dice aquí es saber cómo responder. Nuestra boca tiene que saber cómo responder, dando un testimonio siempre apropiado para cada ocasión. Saber cómo responder es decir lo apropiado en el momento apropiado. No hablar de más, pero no hablar de menos. Miren qué bendición. La boca de un hijo de Dios tiene que ser una boca de la que emana bendición a otras personas, pero a la par tiene que ser una fuente de donde surge pureza y santificación para otros. Jesús oraba y él oraba al Padre y decía esto: Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Cuando un creyente comienza a hablar verdad, entonces está siendo un agente purificador, un agente de la santificación de Dios, pero hay que proclamar la palabra de Dios. Termino con dos salmos que son un contraste. Salmo 12:4 dice: a los que han dicho, por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Por nuestra lengua prevaleceremos. ¿Quién es Señor de nosotros? Esta es la lengua de alguien que no ha entendido la autoridad y el señorío de Dios. Nadie prevalece por su propia lengua. Nadie prevalece por su propia lengua. Pero vean al salmista en el 141:3: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. ¿Ven el contraste? ¿Ven la diferencia? Las palabras tienen un peso increíble. Las últimas palabras de Jesús en el Calvario cambiaron y marcaron la historia. Había pasado ya todo el martirio, todo el sacrificio, pero ahí estando en el Calvario, Jesús dijo esto: consumado es. Una sola frase cambió la historia de tu vida y de mi vida. Quizás esta sea la razón por la que tenemos que cuidar lo que sale de nuestras bocas. Entonces, 4 consejos: debemos orar, debemos testificar, debemos andar sabiamente, debemos cuidar lo que hablamos. Vamos a orar esta mañana. Póngase de pie, por favor. Y no sé usted, pero yo me siento retado esta mañana por la palabra de Dios a pedirle perdón, a decir: Señor, no he orado lo suficiente, no he testificado lo suficiente, no he caminado sabiamente como tú lo demandas de mí, no he cuidado mi manera de hablar. Esto nos debe de humillar a todos, hermanos, y a decir realmente a Dios: Dios, necesitamos que tú seas preeminente en todo esto que hacemos. Señor, venimos delante de ti esta tarde, agradecidos por tu palabra ciertamente, pero necesitados de estar delante de ti y de responder a esta palabra en humildad. Yo te pido perdón, Señor, porque no he orado lo suficiente.
Yo no quiero verme como este hombre que cita que cuando lleguemos al cielo nos lamentaremos de todo el tiempo que perdimos sin orar. Señor, perdóname todo el tiempo que he usado incorrectamente, todo el tiempo que pudiendo haber estado en tu presencia no he estado. Perdóname que no he valorado el que tú hayas abierto camino al Padre para estar delante de ti en oración. Perdóname aquellas veces que no he testificado, a pesar de que la puerta se abrió para que yo cruzara y yo compartiera el mensaje de las Escrituras. Perdóname cuando no tuve el denuedo, el valor de hacerlo. Perdóname, Señor. Perdóname cuando no he caminado sabiamente con los que no te conocen, hablando y dando una mala reputación de tu reino, del evangelio, dando una cara incorrecta del evangelio. Perdóname, Señor. Perdóname cuando mi lengua me ha delatado mi inmadurez espiritual, cuando mi lengua me ha metido en problemas, a pesar de yo saber lo que tú dices. Cuida tu habla, cuida tu lengua. Ayúdanos a todos aquí, Señor. Necesitamos quebrantamiento en nuestras vidas, Señor, porque no lo hemos alcanzado ni lo hemos logrado todo. Estamos caminando, pero no lo hemos alcanzado, no lo hemos logrado todo. Que podamos apreciar lo mucho que nos has amado para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Espíritu Santo, convéncenos esta tarde de toda maldad en nuestras vidas, de todo pecado, de todo juicio en nuestras vidas. Aquello que hemos hecho, perdónanos. Perdónanos si hemos comunicado el mensaje del evangelio como no es debido, de manera incorrecta. Perdónanos las veces que hemos querido manipular que alguien tome una decisión de manera inmediata. Perdónanos las veces que hemos querido usar todo tipo de método de manipular para que la gente repita una oración sin que crea lo que está repitiendo. Perdónanos. Perdona esa vida de oración que a veces es tan mediocre, tan solo pensando en sí misma. Una vida de oración egocéntrica, no cristocéntrica. Perdónanos. Todos necesitamos tu perdón en este lugar. ¿Por qué no oras por la persona que está a tu lado? Ora por la persona que está a tu lado. Quizás es tu papá, quizás es tu esposo, quizás es un amigo. Pero vamos a orar uno por otro esta mañana. Vamos a pedir que Dios cause en nosotros que esta palabra pueda ser abrazada totalmente en nuestras vidas.